Bueno, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Bueno, espero que sí. Sí, profe, se escucha. Bárbaro. Faltan, a ver. ¿Hay gente? No. Bueno. 6, 7, 8. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Nos faltaba solamente un cachito de modalidades que estábamos viendo en la clase pasada. Le voy a tratar de mostrar si puedo compartir pantalla otra vez. El Profe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes que empiece? ¿Sí? Eran unas consultas con respecto a los textos que había mandado. Por ejemplo, a mí no me quedó claro la parte de la diferencia entre el nosotros del vos, o sea, el de la segunda persona, con el de ustedes de voz plural. O sea, no me queda claro bien la diferencia. Sí, no te entiendo. No te entiendo realmente. O sea, a ver, entre el nos, el inclusivo entre el ustedes, el que es de ustedes, el vos plural, el que es deíctico. Pero cuando vos te incluís en algo, cuando vos hablas de vos mismo, ¿decís ustedes? O sea, yo por ejemplo, o sea, no lo entiendo por el No, no. ejemplo que Pensalo de manera en castellano. Pensalo en castellano. Vos, sí. cuando te incluís, ¿decís ustedes? Si te querés incluir No, en un grupo, no. no, decís nosotros. Siempre vas a decir nosotros o Pero, o algunas sea, formas. para diferenciarlo, porque, o sea, yo te pregunto porque en el ejemplo de ustedes, el deíctico dice, lean tal cosa. Claro, Y en ustedes. el ejemplo sí, y en el ejemplo de nosotros, el ejemplo es, ¿qué les pareció? No, ese está mal. Ese está mal, yo lo aclaré. Había Ok, uno de nosotros, un ejemplo de nosotros que estaba mal. Yo lo aclaré, lo escribí en un mail, me contestaron y lo hablamos acá en clase. ¿Sí? Hay que ver las grabaciones porque así se puede repasar este tipo de cosas. Había un error que en un nosotros yo metí una segunda persona del plural. Creo que era al revés, pero no importa, es lo mismo. Les o lean siempre es segunda persona del plural. ¿Sí? Lo único que puede sí. ser deística o no deística. Eso es otro problema. Pero nunca puede ser primera Sí. persona. Sí. Ahí en ese sentido tenés Ok, razón. Había un error en el ejemplo. sí. Sí, eso. Y un ejemplo del nosotros inclusivo, ¿cuál podría ser? De nosotros inclusive, a ver que alguien que se anime. Algunos de los que hicieron textos. Sí, hay personas que hicieron textos, que mandaron texto y estaba bien. A ver, nosotros inclusivo. Leamos, porque incluye el enunciatario, por ejemplo. Bueno, pero ¿quiénes serían los enunciatarios, por ejemplo? En este caso, en el ejemplo que está dando vos, ¿cuáles serían los enunciatarios? Y un chico y su compañero de clase, por ejemplo. Ah, perfecto, está bien, sí, buenísimo, ¿no? Ese ejemplo está muy bien también. Yo pensé que te referías a nosotros también, que también es válido, ¿sí? Si yo dijera eso, por ejemplo, leamos, veamos la pantalla que voy a compartir, ¿sí? En ese caso también sería inclusivo. Pero el ejemplo que vos diste está bien, está perfecto. Si vos estás con alguien, claro, es eso lo que me están pasando acá. Decilo en voz alta si podés conectarte. Pero lo que dice Alexia es perfecto. Si estás con un compañero y le decís leamos tal cosa, es nosotros inclusivo, porque es yo y tú. Si es plural, como en este caso, también vale. Yo les digo, vamos a ver tal cosa en la pantalla compartida, ¿sí? O veamos tal cosa, ¿sí? En ese caso me estoy incluyendo a mí mismo
por lo tanto es un nosotros, y lo estoy incluyendo a ustedes que están ahí, que son los únicos que pueden ver la pantalla, y por lo tanto es inclusivo, solo segunda persona, ¿sí? En cambio, si les dijera, por ejemplo, como les puedo decir, les vamos a tomar examen final el 31 de agosto, pues obviamente es nosotros, ¿de qué tipo? ¿Mm? Si yo digo les vamos a tomar examen el 31 de agosto, que es cierta la fecha, por otro lado. Ese sería eh, abarcativo. No, porque ellos tendrían que estar incluidos ustedes también. Y ustedes no van a tomar examen, lo van a hacer. Nosotros los docentes, claro. Es el ejemplo de como de la huelga que había dado la otra vez, pero ¿cómo se llama? ¿El de ustedes tercera persona es entonces? No, El nosotros exclusivo. el exclusivo, perfecto. Igual está bien, más allá del nombre es más importante explicarlo. Todo se debe explicar, así como los que me mandaron, que fueron muy poquitos, que me mandaron un trabajo para hacer, lo que les dije es eso. Cada vez que dicen algo, lo tienen que fundamentar, explicar. El nombre, por supuesto, es importante, pero más importante es explicarlo. Si me dicen que es inclusivo, pero no me explican por qué es inclusivo, está mal contestado. Porque simplemente pueden adivinar, tienen tres posibilidades. Y para ustedes tienen dos posibilidades. Entonces pueden adivinar, no se trata de adivinar, se trata de fundamentar con la teoría, ¿no? Y como acá dijo, y como dijo Cere, nosotros, quería decir nosotros, los docentes, ¿sí? Es obvio. Y entonces no están incluidos ustedes, por lo tanto es exclusivo, ¿sí? Ese es el ejemplo contrapuesto al inclusivo, ¿no? Que vimos antes. ¿Mm? Bueno, esto está perfecto porque sirve como repaso, así que Profe, y una duda más, y ya no lo molesto. sí, Eh, no me molestia. con, con respecto a la parte que es deixis espacial, yo el otro día no, o sea, estaba analizando los textos y no me quedaba clara la diferencia entre espacial absoluta y espacial cotextual. O sea, que ambas son no dícticas. Y en el caso del temporal, lo mismo, la diferencia entre la absoluta y la cotextual. No, todo lo que sea absoluto es un lugar o un tiempo fijo. Es decir, en el caso de la referencia espacial Sí, es un lugar fijo, que tiene generalmente un nombre propio, sí. sea Jujuy, Buenos Aires, lo que sea, un lugar. Y en el caso del tiempo, una fecha, que puede ser un día, un año, un siglo, lo que sea. Esos son los absolutos, porque las Sí. fechas no se mueven. Lo cotextual tiene que estar relacionado con otra parte del texto, ¿sí? Como hemos visto en varios de los ejemplos que vimos, aparte lo hemos visto en clase, y además de los dibujitos que yo les hice en el principio, lo vimos en ejemplo del texto de Tizón, que hoy si Sí, hay tiempo vamos a seguir viéndolo. sí, Si yo el otro yo día digo, lo estaba viendo todo eso. claro, debajo del árbol, y es debajo del árbol, es contextual porque siempre va a estar debajo del árbol, es decir, una persona que está debajo del árbol, ¿sí? Por más que yo me mueva, Ujú. siempre va a estar la persona esa debajo del árbol. Yo puedo irme a la China o puedo estar al lado de esa persona, pero la persona va a estar siempre al lado del árbol, debajo del árbol. En cambio, si yo digo, ahora, en este momento, por ejemplo, digo, debajo hay ruidos. Bueno, debajo porque yo estoy arriba. Eso es deíctico, obviamente, porque debajo es debajo mío, debajo de donde estoy yo situado, en este lugar, supongamos. O arriba, generalmente arriba hay Ujú. ruidos, ¿no? Porque son los que caminan en los pisos de arriba. Arriba hay ruidos, claro, ¿sí? Pero si digo arriba del árbol hay un pájaro, no, es arriba del árbol, es contextual. Siempre está el pájaro ahí arriba, pobre, ¿sí? Pero no depende de mi lugar. En Claro, cambio, si yo claro, estoy entiendo. arriba o abajo, Ujú. siguiéndome a mi lugar, sí, por supuesto es deíctico. Si yo, por ejemplo, me moviera a la terraza, y yo me moviera a la terraza, ya el piso que ahora está arriba, ya no está arriba, va a estar abajo, porque la terraza queda mucho más arriba. Entonces tendría que decir debajo. Debajo hay ruidos o Ujú. debajo vive, no sé,
fulana, ¿no? Pero porque yo me fui a otro lugar. Entonces eso es deítico. Y con el tiempo pasa lo mismo. Si yo me muevo en el tiempo, se mueven las referencias temporales deísticas, pero no las absolutas, por supuesto, pues son fechas, no se pueden mover, y las contextuales tampoco, porque yo me muevo, pero las contextuales quedan fijas, como el año siguiente o después, en algunos casos. ¿Sí? Las palabras pueden ser la misma, el tema es cómo funciona, ¿sí? Porque yo puedo decir, en un relato, por ejemplo, típicamente se usa muchas veces, luego pasó tal cosa, después pasó tal otra. Esas son referencias contextuales, porque es un hecho Claro. y otro hecho después de ese hecho anterior, ¿sí? Ya O sea, contado. en, en resumen, la cotextual es como hacer referencia a algo que es absoluto, o sea, como que es más, ¿no? Puede ser que la primera referencia sea absoluta y entonces la segunda va a ser contextual Sí, respecto a esa referencia. Sí, puede ser, pero claro, claro, ya entendí. puede ser que no, puede ser que haya una referencia contextual a otra que también es contextual, no importa tanto. Pero Claro. si yo digo después vamos a ver modalidades, ¿no? Después de este repaso vamos a ver modalidades, ese después es deítico, porque es un después de este momento y se va a convertir en ahora incluso, porque en algún momento va a llegar ese después. Generalmente el después llega en algún momento. Entonces ese después sí es deítico, como si dijera recién, ¿no? Si dijera recién, bueno, es deítico. Recién generalmente es deítico, pero a veces no, puede ser que no. En un relato a veces se puede usar recién. Y ahora también, a veces se puede usar ahora en un relato, que no sería lo más correcto. Pero bueno, podría usarse ahora, tendría que usarse entonces. Pero a veces se puede usar porque se usa el presente, hay relatos que están en presente, entonces se usa ahora, pero no se refiere al momento de la anunciación, sino que se refiere a un momento contextual, ¿sí? A un tiempo relacionado con lo que se está contando. Entonces se vuelve contextual. Igual, ejemplos tan difíciles no van a encontrar. Perfecto. Lo que sí les reconozco, lo que les recomiendo, porque les faltó por ahí en algunos análisis que me mandaron, es ver bien los verbos, ¿sí? Todos los verbos, porque en los verbos hay referencia temporal, referencia personal, ¿sí? Y a veces puede haber espacial también, si son verbos de movimiento, ir y venir, traer y llevar, bajar y subir, ¿no? Esos son también verbos deíticos, pero son pocos, es difícil que aparezca, pero puede llegar a aparecer. Lo que sí tienen que fijarse es que en todos los verbos va a haber una referencia temporal porque no hicimos ninguna distinción profunda entre los tipos de verbos, ya se los conté esto, que algunos verbos en perfecto simple no, en realidad no son deícticos, pero bueno, por lo menos quisiera que los reconozcan como que pertenecen al pasado de lo que se está contando. Y además, en el Río de la Plata, en Buenos Aires sobre todo, se usa como deítico el perfecto simple. Y entonces, bueno, a veces se mezcla, ¿sí? Y entonces hay que hacer un análisis mucho más complicado y ver de qué tipo de texto se trata, si es una narración o si no es narración, bueno, etcétera. Como hemos visto en el texto de Tizón, él usa habitualmente el perfecto compuesto para señalar la relación con el presente, porque para eso sirve el perfecto compuesto, pretérito perfecto compuesto. He recibido, me he acercado, me ha dicho, etc. Eso se usa en el interior perfectamente y se usa también en América Latina y en España. Pero nosotros no lo percibimos, no percibimos la diferencia. No estamos acostumbrados a ver la diferencia desde el punto de vista incluso saussuriano, ¿no? El valor del perfecto simple y del perfecto compuesto. No lo percibimos, lo usamos indistintamente. Cuando lo leemos, lo entendemos, pero hasta ahí. Entendemos que es el pasado, pero no qué tipo de pasado. Hay un ejemplo muy bueno que suele dar en España, sobre todo, para diferenciarlo, que es que cuando uno le dice a alguien, me lastimé, ¿no? Así, me lastimé, como yo les puedo decir a ustedes, el otro enseguida interpreta, ah, bueno, ¿y cómo estás ahora? Es decir, es algo pasado que ya pasó, ¿sí? Pasado que no está relacionado con el presente. Me lastimé, ¿sí? En cambio, si le digo, me he lastimado,
¿Cómo? ¿Pero dónde? ¿Dónde te has lastimado? Porque es algo reciente, algo relacionado con el presente. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre los dos tipos de tiempos verbales, ¿no? Que se llama aspecto. Bueno, el aspecto es el perfecto, el perfectivo, pero el problema del compuesto y simple lo que distingue es esa distancia, que no siempre es una distancia temporal, ¿sí? Puede ser ayer, no importa. Puedo decir, ayer me lastimé o ayer me he lastimado. El tema es que el ayer me lastimé que se me pasó ya, pero ayer me he lastimado, todavía ese dolor me continúa hasta hoy. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia. Pero, repito, nosotros no la entendemos bien en Buenos Aires porque no lo aprendemos a usar en la lengua habitual. ¿Sí? Y cuando lo vemos escrito, bueno, como en el caso de Tizón, lo podemos entender, quizás nos parece un poco raro, o literario, o rebuscado, pero no, en realidad gramaticalmente es más correcto. Pero bueno, no importa, desde el punto de vista comunicativo no nos funciona, no sabemos usarlo bien desde el punto de vista comunicativo. Y entonces, bueno, lo gramatical no interesa, interesa lo comunicativo. ¿Sí? Lo que está bien desde el punto de vista gramatical es, no es importante, no es esencial. ¿Sí? Es como la diferencia entre el año siguiente y el año próximo, que justamente el año próximo es una expresión típicamente deíctica. El año próximo es el 2022. ¿Sí? Es así, el año próximo es el 2022. El año siguiente tiene que ser una expresión contextual. Tendría que ser el año siguiente respecto al otro año que yo mencioné antes. ¿Sí? A veces se utiliza mal, entre comillas, desde el punto de vista gramatical, se utiliza el año siguiente me voy de vacaciones como sea. ¿Sí? Y estoy queriendo decir en realidad el año próximo, 2022. ¿Sí? Tendría que decir el año próximo, pero estoy diciendo el año siguiente. Es deíctico, igual. ¿Por qué? Porque lo estoy usando de manera deística para el año que viene. Si digo el año que viene, no quedan dudas. Pero si digo el año siguiente, el año próximo, puede quedar alguna duda. ¿Sí? Porque a veces se usa mal, pero mal desde el punto de vista gramatical, ¿sí? Que es secundario para nosotros, digamos, para la lingüística. Desde el punto de vista comunicativo, funciona, porque si digo eso, me van a entender enseguida. Si digo el año siguiente, me voy de vacaciones. Me entienden igual. Eso es lo importante. ¿Sí? Aunque esté mal. O sea que el año que viene, el año próximo, que son correctos, son deícticos, pero el año siguiente lo puede usar deícticamente. El año próximo, usado contextualmente, no va a aparecer. Es difícil que aparezca. El año próximo es una expresión típicamente deística. ¿Sí? O sea, se usa en contexto. Es muy difícil que se use de manera contextual. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es saber interpretar cada expresión, porque la mayoría, como les dije muchas veces, se puede usar de dos maneras. ¿Sí? Que algo está cerca, en general se implica que está cerca de acá. Yo digo, por ejemplo, la Plaza Flores está cerca. Más allá de que cerca es un subjetivema, ¿sí? Porque bueno, cerca, para algunos puede ser cerca, para otros me queda 20 cuadras, qué sé yo, por ahí para otro puede ser lejos, pero yo digo está cerca. Es como si es cerca de acá, está implícito, digamos. También puedo decir cerca de acá, ¿no? O cerca de donde yo estoy, o cerca de donde yo vivo, pero más que nada donde yo estoy, porque si digo cerca de donde yo vivo, ahí ya se convierte en contextual. Porque cerca de donde yo vivo, lo puedo decir en cualquier lugar. Me puedo ir a China y puedo seguir diciendo la Plaza Flores está cerca de donde yo vivo, aunque yo en ese momento esté en China. En cambio, si digo la Plaza Flores está cerca de donde yo estoy, queriendo decir acá, en este lugar, ahí sí es deíctico. Indudablemente es deíctico. Pero la palabra cerca sí es la misma. Entonces hay que saber interpretar en cada caso cuándo es deíctico y cuándo no es deíctico, que sería contextual, ¿no? En este caso, bueno, por supuesto, la Plaza Flores sí es una referencia absoluta, porque es un lugar, pero yo me refiero a la expresión cerca, ¿no? Está cerca. Esa es la que hay que pensar si es deíctica o si no es deíctica, si es contextual o si es cotextual, como arriba o abajo, o a la izquierda o a la derecha.
También, yo digo a la izquierda, bueno, a la derecha tengo una ventana, a la izquierda tengo una biblioteca. Si me doy vuelta, es al revés. Si me doy vuelta, si te doy la espalda, es al revés. ¿No? Adelante tengo la computadora, atrás tengo la biblioteca. Bueno, ese ejemplo se lo dice. ¿No? Pero si me doy vuelta, es al revés. Voy a tener adelante la biblioteca y atrás la computadora. Porque yo me doy vuelta. ¿Sí? Entonces, siempre la deixis depende de la posición del yo. Pero no es personal, es temporal y espacial. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la deixis es, como dice Benveniste, egocéntrica. Es decir, se centra en el yo. ¿Sí? Vean bien esos videos de Guillermo que están buenísimos realmente, que están hechos con el Google Maps, que están buenísimos porque se ve el muñequito moviéndose. Bueno, se interrumpió la cámara, se cortó porque tengo muy mala señal. Me sale el cartel a cada rato que tengo mala señal. Bueno, eso era lo que, digamos, les aconsejo muchas veces ver esos videos porque ahí van a entender la referencia espacial de una manera inmejorable. Con el muñequito que se mueve hacia un lado, hacia otro, y por lo tanto desplaza las referencias contextuales o deísticas a su alrededor, ¿no? Eso está muy bueno. Puede ser que no encuentren referencias espaciales en un texto. Eso, por eso yo elegí, ya le dije, el de Tizón, porque el de Tizón tiene referencias espaciales y en su momento me pareció muy interesante para analizar, porque además tiene todo un sentido importantísimo entre la diferencia entre el interior y sobre todo el norte, pobre, con respecto a Buenos Aires, a la ciudad, donde están los políticos, ¿no? Todo eso tiene un sentido muy importante que se puede interpretar. Ojalá se pudiera llegar a hacer análisis de ese tipo, ¿no? Porque el mío sea muy bueno. Quiero decir que es el que se presta a un tipo de texto de esa naturaleza, donde las referencias espaciales son muy importantes, ¿sí? Porque aluden nada menos que a la contraposición entre el norte y Buenos Aires, o parte, o el interior en general, también se podría decir, pero en el caso de Tizón, más que nada, se refiere al norte, que es más pobre todavía, en ese momento se notaba más todavía, y que está justamente invadido por la peste, por la cólera, el cólera. La cólera es otra cosa, el cólera, pero por supuesto, bueno, después vamos a ver algunos ejemplos más que hay en el texto, pero eso lo pueden leer y recontra repasar, porque además lo que ya hemos visto está grabado. Pero igual pueden leerlo porque está escrito, ¿sí? Los que me mandaron ejemplos de algunos textos para analizar, redactaron bastante bien redactaron, más allá de que tienen que eh, poner bien dónde está la deixis, marcar bien dónde está la deixis, ¿sí? Lo mejor posible, ¿sí? Si es la desinencia del verbo, si está en el posesivo, si está en el pronombre, bueno, tratar de marcarlo con mayor precisión, digamos, en ese sentido. Pero la redacción en general estuvo muy bien, así por lo menos no hicieron listas, porque muchos hacen listas de cosas. No, la cuestión es redactarlo. Y bueno, los dos que recibí, en ese sentido van muy bien con respecto a la redacción. Le falta mayor precisión en reconocer, bueno, cuándo es un pronombre, cuándo es un posesivo, son cosas distintas. ¿Sí? Me nunca es un pronombre, un posesivo. Me siempre es un pronombre. Equivale a yo, es el objeto directo o indirecto. ¿Sí? Pero me nunca puede ser, bueno, se dice me casa, mi casa, es mi casa, tu casa, la casa de ustedes, ¿sí? O la casa de nosotros, nuestra casa, ¿sí? O su casa, que puede ser de ustedes, de él, de ellos, ¿sí? En castellano, bueno, lamentablemente su significa muchas cosas, a veces es cotextual y a veces es contextual, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? Porque si yo le dijera, por ejemplo, por favor, abran sus cámaras, no lo estoy pidiendo, pero si le dijera, abran o enciendan sus cámaras, es sus
de ustedes. Es un posesivo, ¿sí? Deíctico, ¿sí? Totalmente deíctico, porque me refiero a ustedes, son los que pueden encender las cámaras. Sus, de ustedes. En cambio, si hablo en general y digo sus, puede ser de ellos, ¿sí? Puede ser de ellos, no sé, o de ella, o de él, ¿sí? Entonces hay que ver en esos casos cuándo efectivamente es deíctico o no deíctico. Pero hay que analizarlo. Recuerden que el texto va a ser más breve. No va a ser tan largo como el de Tizón, ni tan largo como los que me mandaban analizados, sino que va a ser más breve, entonces tienen que marcar todo ahí, todo lo que encuentran, de lo que se le pregunta, ojo, de lo que se pregunta, no de otra cosa. Por ahí, si le pregunto subjetivema, solamente subjetivema. Si le pregunto de isis personal, solamente isis personal. Y nunca mezclar los temas, pues va a haber varios temas, tampoco va a haber uno solo, pero nunca mezclar los temas, ¿sí? Para que se vea bien cuándo están hablando de la deísis temporal, cuándo de la deísis espacial y cuándo de la deísis personal, o viceversa, puede ser en cualquier orden, ¿sí? Porque por eso les daba recién el ejemplo de que si bien la deísis espacial y la deísis temporal son egocéntricas o egocentradas, en el sentido de que dependen del yo, eso no significa que sean personales. La deísis personal se marca de otra manera, ¿sí? Con los pronombres, con los posesivos y con los verbos. Pero para eso tienen que reconocer esos elementos, ¿no? Es decir, los verbos, los posesivos y los pronombres cuando aparecen, ¿sí? Porque si no, no van a poder reconocerlos. Y cuando son de primera, segunda, tercera persona, plural, singular, y después dentro de eso, bueno, cuando son deícticos o no. Si son de tercera, no van a ser deícticos. Si son de primera y de segunda, depende del caso. Depende del caso de los plurales, porque volvemos a las preguntas del principio de Daniel, donde vimos la diferencia entre los nosotros y la diferencia entre los ustedes. Que eso también puede aparecer en los pronombres o puede aparecer en los posesivos. Porque si yo dijera de repente, nuestra casa es chica, nuestra casa es chica, ¿le parece que es inclusivo? ¿Nuestra casa es chica? Es un posesivo, ¿no? ¿Vivimos juntos? Yo no tengo casa en realidad, pero bueno. Por suerte no se corta la grabación, no quiero decir nada, pero no se corta la grabación. Repito, si tú fuera dueño de una casa y digo nuestra casa, ¿ustedes también son dueños? Obviamente que no. No. Más vale que no. Salvo que lo dijera metafóricamente, que me refiriera a la uva, qué sé yo. Pero no le voy a llamar a mi casa la uva. Es demasiado exagerado, demasiado pomposo, ¿sí? No, nuestra casa sería la mía y la de otra persona que sería mi pareja, qué sé yo, que fuera dueña también de la casa, o mi hermana, qué sé yo, que es dueña de la mitad de otro departamento. Eso sería nuestra casa, es exclusivo. Nosotros, exclusivo, ¿sí? Ustedes no tienen nada que ver ahí, ¿sí? No están en la escritura. Bueno, eso es lo que tienen que ver, ¿sí? Ahora, si estuviera hablando de nuestra casa, el mundo, ahí metafóricamente, bueno, ahí sí, ese sería abarcativo. Nuestro hogar, el mundo que habitamos, sí, sí, por supuesto, ahí sería abarcativo porque sería todos los seres humanos. Yo, que soy casi ser humano, ustedes y el resto de los seres humanos. Eso ahí podría ser nuestra casa en sentido metafórico, como a veces se le llama al planeta Tierra, ¿no? Que está por explotar en cualquier momento. Bueno, pero es nuestra casa, eso sí, podría ser, ¿sí? Pero si yo digo nuestra casa en sentido literal, de mi casa, pero que también hay otro dueño también, y por eso tengo que decir nuestra, puedo decir mi casa también, obviamente, pero para el ejemplo servía nuestra, ¿sí? En sentido legal, no es mi casa sola, es nuestra también, digamos, legalmente porque la comparto con otro. Pero podría decir mi casa para abreviar, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eso lo tienen que reconocer bien, con mucha precisión cada vez que aparece, y pensar y reconstruir el contexto, porque como ya les dije, en este caso, el contexto es, digamos,
conjunto, compartido, y les costó igual entender el ejemplo. Imagínense que en un texto que no está escrito para ustedes, donde no hay, ustedes no participan de la comunicación, sino que son analistas exteriores, ¿sí? No se refieren a ustedes ni siquiera en tercera persona, ¿sí? No hay referencia a ustedes. Ustedes están de afuera para analizar. Bueno, ahí les tiene que costar más todavía, les va a costar más, porque tienen que reconstruir el contexto, pensar quién es el enunciador, quién es el enunciatario, ¿sí? Quiénes son las terceras personas. Bueno, pero para eso tienen que reconocer bien la parte gramatical. Eso de movida, de movida. Porque si no reconocen los verbos, bueno, sonamos. Si no reconocen cuando un verbo está en pasado, pretérito o futuro, mucho no se puede hacer. Entonces eso lo tienen que repasar por otro lado. Porque no les puedo enseñar. Los verbos en castellano son muy complejos. Entonces, bueno, basta con ver un poco la conjugación para ver el presente, el futuro, el pasado. Si no, se lo van a perder. Pero el problema es reconstruir. Y una cosa que no se confundan, porque en los textos teóricos puede haber una confusión. Nosotros preferimos hablar de enunciador y enunciatario. Digamos, locutor y alocutario, ¿sí? O de locutario, que sería la tercera persona, es válido también, pero no lo mezclen en todo caso. Tratamos de sacarlo eso, de locutor y alocutario, yo se lo dije eso. No usamos tanto esa expresión, ¿sí? Locutor y alocutario, lo mismo que enunciador y enunciatario, en cierto sentido. Hay una distinción, se puede hacer una distinción, pero procuramos no hacerla porque si no sería mucho más complicado todavía, ¿sí? Nos quedamos con enunciador o enunciatario. Repito, si quieren usar locutor y alocutario, está bien, lo pueden usar igual. Explíquenlo y no lo mezclen con enunciador y enunciatario. Porque he visto que por ahí lo mezclan locutor y enunciatario. No, está mal. O enunciador y alocutario, ¿sí? O delocutario, no, porque son distintas formas de mencionar lo mismo. ¿Se acuerdan de significante e imagen acústica? Es lo mismo, pero no hablen de significante y de concepto, porque concepto va con imagen acústica y significante va con significado. Por más que sea lo mismo, queda feo mezclar las denominaciones. Concepto va con imagen acústica, significante va con significado. Bueno, enunciador va con enunciatario y locutor va con alocutario. Puede haber una confusión por el tema de los apelativos. Vieron que los apelativos son locutivos, alocutivos o delocutivos. Sale de ahí. Está bien, perfecto, pero es otro tema. Es otro tema. No tiene que ver con la dixis personal directamente, sino que es un tema asociado a la dixis personal, porque recuerden que los apelativos cumplen también una función deíctica, ¿sí? Pero a veces sí, a veces no. Si yo me dirijo a alguno de ustedes, ¿sí? Y le digo, qué sé yo, por decir a alguien, porque son nombres que veo ahí, no quiero, le digo Daniel, ¿sí? Directamente, pero porque me dirijo a él, ¿sí? O Sofía, ¿no? Que veo ahí a alguien, Sofía, ¿sí? Pero le hablo a ella directamente para que me conteste o para, no sé, o para algo. Bueno, eso es un apelativo. El nombre propio es un apelativo, por supuesto, pero también funciona deícticamente, como segunda persona singular, ¿sí? Como si te dijera vos, ¿sí? Como si te estuviera señalando, vos o tú, ¿sí? Si estuviera en clase, por ejemplo, en clase presencial, como en general no conozco los nombres, ¿sí? Por ahí en el segundo parcial ya más o menos los puedo ubicar un poco, pero seguro que al principio no los conozco, ¿sí? Entonces no le digo, no les llamo por el nombre. Si les quiero decir algo, le digo vos y lo señalo, ¿sí? Entonces ahí se entiende que la función deíctica, ¿sí? Porque vos, el pronombre también es un apelativo, ¿sí? Que se diferencia vos de tú, de usted, ¿no? Ustedes, vosotros, tienen contenido también informativo. Porque si alguien me dice vosotros, ¿sí? O alguien me dice usted, bueno, algo me quiere decir, digamos, alguna información me está dando, ¿sí? Más allá de que si me habla personalmente con acento español, ya sé que es español, obviamente, pero si me escribe y me escribe vosotros, bueno, entonces sé que es español, hay una información ahí, hay una información, porque ¿quién usa vosotros? Los españoles, ¿no? Entonces eso también es un apelativo y también tiene una información para dar.
pero aparte también es un pronombre, de una que puede ser deítico o no, depende a quién se refiera, ¿sí? Pero acá estaba señalando más que nada la equivalencia, digamos, entre el apelativo de segunda persona, ¿no? Singular, cuando menciona a cada uno de ustedes, y el nombre, que es equivalente, y equivalente a un deítico. Funciona de manera deística, porque lo estoy llamando directamente, ¿sí? Lo estoy llamando directamente. O, como también en un caso estaba hablando recién, en un momento dado, y mencioné a Daniel porque él había planteado unas preguntas al principio, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, obviamente es un apelativo, pero de tercera persona. Ahí ya no es deístico, ¿sí? No es deístico, en realidad. Como está presente, ahí es como se ve, digamos, que negativamente tiene una función deística igual, pero preferimos no hacer esa distinción. Porque, de hecho, está presente, entonces, por más que yo hable en general y lo mencione a él en tercera persona, no deja de tener cierta función deística, pero más que nada por el hecho de que está presente. Entonces, como es un caso muy especial, es preferible que la tercera persona siempre se considere no deística, para mayor comodidad. Pero, de todas maneras, sería en ese caso, obviamente, un apelativo, porque el nombre es un apelativo, pero no cumple función deística, como si fuera un pronombre. Si yo lo llamara él, como si estuviéramos en el aula, lo llamaría él, porque no sé qué se llama Daniel, es lo mismo también. Pero en ese caso, en lugar del nombre propio, es un pronombre, ¿sí? Un pronombre de tercera persona singular, no deístico, ¿sí? Y que, repito, también es un apelativo, pero para distinguirlo, bueno, decimos, bueno, los pronombres los dejamos para la deísis personal y no para los apelativos. Pero, repito, los pronombres también, porque sirven para llamar a las personas. Yo le puedo decir a alguien, vos, venís para acá. Lo estoy llamando, literalmente,